trabajadoras. El pasado 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. La relevancia de la firma de esta nueva versión provocó una importante producción de análisis, de estudios, de mesas de discusión y una gran cantidad de eventos académicos al respecto, pero no desde la perspectiva de género. Así que el día de hoy, para continuar profundizando en este importante tema, hablaremos del tratado, hablaremos de la igualdad de género, de la reforma laboral y de las mujeres trabajadoras y de sus derechos. Porque, como la autora bien señala en su texto, sin mujeres y respeto a sus derechos no habrá democracia laboral auténtica. El día de hoy tengo el honor de fungir como moderadora de este excelente panel que ha sido convocado para poder establecer un diálogo enriquecedor con quienes hacen el honor de acompañarnos en este panel. Estoy segura de que la investigación de la doctora Aleida es pionera y de la mayor relevancia, ya que incorpora la perspectiva de género a los estudios e investigaciones que a partir de la puesta en marcha del TEMEC se han y se continuarán generando. Entonces, para la Facultad de Economía es un verdadero honor contar con su presencia. Para dar inicio a nuestra presentación, haré una muy breve semblanza de nuestros panelistas, a quienes agradezco profundamente su participación. Debo confesar que es difícil condensar en pocas líneas trayectorias tan destacables, pero bueno, lo voy a intentar. Esta tarde tenemos la presencia de la autora, la doctora Aleida Hernández Cervantes. Bienvenida, Aleida, y muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros tu investigación. La doctora Aleida Hernández Cervantes es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella es docente del Diplomado en Teoría e Investigación Feminista que se imparte en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de York, en Canadá, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y tiene varias publicaciones, muchas publicaciones en temas de teoría jurídica, género, seguridad social y trabajo, entre las que destacan los libros Entre la globalización y el trabajo, los derechos en entredicho, la seguridad social en crisis, el caso del Seguro Social en México, entre muchos otros. Actualmente, la doctora Aleida forma parte del grupo multidisciplinario e interinstitucional de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida una vez más, Aleida. Muchas Nos gracias. acompaña también en este panel como comentarista la doctora Jimena Echenique Romero. Bienvenida, Jimena. ¿Quién será nuestra primera comentarista? Es un gusto enorme tenerla aquí. La doctora Jimena Echenique Romero es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía desde el año 2017 a través del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos. Ella se ha desempeñado como asesora de tesis, de licenciatura y de maestría en la Facultad de Economía en temas de comercio internacional y finanzas internacionales, y como profesora del curso de financiamiento del desarrollo del programa de maestría en economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Fue profesora de la Cátedra de Derecho y Diplomacia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, en Puebla, y profesora de tiempo completo en dicha institución también hasta agosto de 2015. La doctora Echenique cuenta con una gran cantidad de publicaciones, entre las que destacan Estados Unidos y China, aporte al debate sobre los diferenciales de complejidad entre ambos y la luminosa economía de Hong Kong, entre muchas otras. Ella es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y pues bueno, una muy querida colega y profesora de la facultad. Bienvenida, Jimena. Saludamos también con mucho entusiasmo la presencia del doctor José Alfonso Bouzas,
Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Él es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es también catedrático en las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y tutor de posgrado en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. En el 2011 él recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales. Sus líneas de investigación son empleo, sindicalismo, legislación laboral, flexibilidad y reconversión laboral y su relación con la globalización. Tiene una enorme cantidad de publicaciones, entre ellas Trabajar para qué, reflexiones de lo global a lo local, análisis sucinto de los tópicos más importantes de las propuestas de la reforma laboral, PAN, PRD y PRI. Perspectivas del trabajo en México, derecho colectivo y procesal del trabajo, epistemología y derecho, análisis sucinto de los tópicos más importantes de las propuestas de la reforma laboral 2010, PAN y PRD, entre muchas otras. Pues bueno, esta, como les dije, es una síntesis muy apretada de las trayectorias tan importantes de nuestros ponentes. Y antes de dar la palabra a la doctora Jimena Echenique, les solicito a quienes nos acompañan en esta ocasión, al público que nos está acompañando, que por favor, cuando ustedes quieran intervenir o alguna pregunta para nuestros ponentes, en el chat las vamos a estar recibiendo y al finalizar con sus participaciones podemos dar respuesta y concluir con algunos comentarios finales. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a darle la palabra a la doctora Jimena Echenique. Adelante, Jimena, por favor. Ay, el micro está... A ver. Listo, perdón. Ahora. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa de nuestra secretaria Lorena Rodríguez y para presentar el libro de la doctora Leida Hernández con grandes especialistas como es el doctor José Alfonso Bouza. Aborda sin duda un tema de la mayor relevancia y vigencia que es el tratamiento que reciben las mujeres en México y obviamente tendríamos que hacer un comparativo con Estados Unidos y Canadá al ser en el marco del TEMEC. En un momento de transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México en dos áreas profundamente vinculantes, que son el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la transparencia. Estos procesos que para nuestra universidad deberán garantizar la reducción de la desigualdad en un mediano y largo plazo. Así que un honor, y si me permiten, hice una presentación, si tuviera, ¿puedo compartirla? Sí. Muchísimas gracias. Adelante, Jim. Gracias. Bueno, este libro de TEMEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género, consiste en 4 capítulos, que son los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, los compromisos con los derechos laborales a partir del TEMEC, el capítulo 23, y por supuesto la reforma laboral, la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la letra del TEMEC, y la reforma laboral en México, junto con lo que abarca la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Bien, el contenido del libro lo podemos ubicar en el objetivo, hipótesis, metodología y obviamente los 4 capítulos referidos. El objetivo del libro es cómo se entrelaza la producción de mercancías fijadas en el TEMEC con el rezago de las condiciones laborales de las mujeres respecto al sector masculino, relación que Aida Hernández analiza como expresión de un orden patriarcal del trabajo. La hipótesis entonces del texto está en demostrar que el orden patriarcal del trabajo revela las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres, así como el tamaño de los desafíos que tienen las instituciones, los colectivos de trabajadoras y la sociedad en general para revertirlas. En materia de regulación laboral, la autora
comenta ampliamente las reformas al artículo 2010 de la Ley Federal del Trabajo en el 2019, porque representa una ventana de oportunidad para los derechos de las mujeres, en tanto está explícitamente referido la problemática de género. La metodología que utiliza el texto refleja el lugar de honor, sin duda, que mantiene la metodología jurídica al normar lo colectivo. Como en la obra que coordinó y publicó en 2017, Derecho y Literatura, una alianza que subvierte el orden, la autora Leyda Hernández en este texto siembra la inquietud de conocer un mundo jurídico de estructuras y jerarquías normativas, mostrándonos a quienes somos ajenos de la metodología jurídica la asociación entre el derecho y la racionalidad pública. En este caso, la racionalidad económica expresada en el TEMEC. Así es como dentro de estos 4 capítulos, la autora sigue 2 ejes analíticos. Uno que será jurídico a través de un abordaje detallado de las leyes, los reglamentos y las normas existentes en materia de igualdad de género, y el otro eje analítico será lo laboral, mediante una revisión de las condiciones de trabajo de las mujeres en la economía mexicana, antes y después del TEMEC, del Telecán, y el que ahora se plantea en el TEMEC. Así es como nos invita a esta lectura, y este eje analítico jurídico, sin duda, para los economistas nos resulta altamente enriquecedor, porque la autora hace una tesis ampliamente provocativa, que es comparar lo que sucedió en el 2019 con 1917. En este sentido, nos invita a hacer una reflexión sobre las diferencias, porque en 1917 es el artículo 123 constitucional que define como toda persona tiene derecho al trabajo digno. Esto es parte del derecho social que fue referente mundial, y la contribución la hace el constituyente. En términos del libro, lo más destacable de 1917 sería la creación de las juntas de conciliación y arbitraje. Después tenemos 1970, 82, también lo menciona la autora, 2012 y 2017, como un periodo donde no hay los avances o no hay un cambio tan significativo como fue en el 2019 en términos de la Ley Federal del Trabajo. En 1970 sabemos que se deroga la ley de 1931, la Ley Federal del Trabajo, y empiezan a gestionarse desde el 82 al 94 lo que son los contratos colectivos de protección patronal, que la autora critica ampliamente porque se conocen, algo del derecho nos podrá decir como los sindicatos blancos, ¿no? Y en el 2012 entra una reforma que permite la flexibilidad de la relación obrero-patronal, con justamente la ampliación de estos contratos colectivos de protección patronal. Hay un cambio donde hay incorporación de los jóvenes y a través del outsourcing, y se comienza a hablar del trabajo decente, y se manifiestan los problemas que traen los contratos colectivos de protección patronal. En el 2017 sería el antecedente, lo que brinda las posibilidades de hacer una gran reforma en el 2019, y estos cambios del 2017 obedecen al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica. Hay un cambio importantísimo en el 2017 al artículo 107, porque regula el amparo contra sentencias en materia civil, penal y laboral. Y en ese sentido es lo que se dice la antesala de esta reforma del 2019. También está en el 2017 el Comité de Libertad Sindical que establece la OIT y que se funge como un órgano ahora regulador a través de la reforma del TEMEC. De esta manera, en el 2019, es lo que hace mención y reitera a Leyda Hernández, es que el TEMEC hay una integración comercial regional y obedece los cambios a esto, y para evitar también prácticas de dumping.
pero explícitamente y por el tema que nos atañe, es prevenir la discriminación por razones de género. ¿Por qué pensaría yo como lector que hay un comparativo entre el 17 y el 19 con sus justas dimensiones? Porque en el 19 se modifica, en 2019, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda, pero una situación trascendental es el fin de las juntas de conciliación y arbitraje. Aprovechando que está aquí la autora especialista, diríamos, ¿cuál es la similitud con la administración del trabajo en Estados Unidos? Si estamos integrando y aprovechando esta reforma como una ventaja comparativa en el comercio, ¿qué similitud tenemos con Estados Unidos? Se trata de democratizar los sindicatos. ¿Y cuál fue entonces el papel de las centrales obreras norteamericanas en este cambio? Sin duda, además de la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, lo que ya hemos escuchado desde hace 2 años, 1 año aproximadamente, o 2, esto lo que trae el cambio es que la Ley Federal del Trabajo antes se ejecutaba a través de una justicia tripartita que dependía del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahora hay una administración e interpretación de la Ley Federal del Trabajo en el Poder Judicial. Y esto hace que sean los tribunales laborales los encargados de hacer justicia. Entonces, hay un cambio importantísimo que es del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial ahora, con tribunales laborales, que es muy parecido, nos dirán los especialistas obviamente, a la forma de administración o algo semejante del trabajo en Estados Unidos. En este sentido, podríamos decir, bueno, si pasa al Poder Judicial, hay una debilidad de la participación del Estado-Gobierno ante este cambio, porque ya no está en el Poder Ejecutivo, y diríamos que no. El papel del Estado-Gobierno sigue siendo trascendental para justamente respetar el problema, uno de los problemas mayúsculos de este país, que es la discriminación por razones de género. A partir de un contexto sistémico, entonces, Aleida nos presenta las dimensiones de la igualdad de género y nos dice, el TEMEC es el flujo del comercio de mercancías y hay que tener entonces considerando la plusvalía, la tasa de ganancia y que hay una reproducción ampliada del capital que lo permite el comercio internacional. En este flujo de mercancías, las mujeres se integran a la dinámica del capital bajo un orden patriarcal del trabajo. Su defensa estará entonces en la regulación desde el ámbito nacional, pero también internacional. Y desde el ámbito nacional establece la Constitución, las leyes, los convenios y las normas. Y algo que hace el acento la autora es, ahora tenemos la ventaja que también nos respaldan las leyes internacionales. Para buscar la igualdad formal, que la establece como la igualdad ante la ley, la igualdad sustantiva, que es la igualdad de hechos, y la igualdad de resultados, que dependerá del Estado. Así es como Aleida dice el TEMEC en su capítulo 23 y en el anexo 23A, dirá explícitamente que no debe de haber discriminación y que debe de haber atención de los casos de la violencia en los centros de trabajo. Aleida Hernández reconoce ampliamente que esto está en la Constitución y en la legislación nacional, pero se debe de tener una actitud participativa activa para que se cumpla. Y hay una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como la Convención de Belén, que establece el derecho de género y la igualdad como un derecho humano. Y Aleida nos dice, estas normas internacionales van a ayudarnos a que lo que está establecido en el TEMEC para cuestiones de género sean realmente abonen. Hace una descripción, identifica ampliamente cuál es el capítulo del TEMEC y lo analiza. Y dice, aquí están los derechos laborales para las mujeres, lo desglosa, hay libertad de asociación y reconocimiento del derecho a la negociación colectiva,
la eliminación de todas formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En este sentido, marca un eje analítico que es laboral. Ya nos presentó el esquema jurídico y luego dice, bueno, ¿y qué está pasando en términos económicos? Y hace un análisis del contenido nacional, haciendo énfasis en la industria automotriz y en la industria electrónica como los sectores ganadores, ¿verdad?, del Telecan. ¿Y qué va a pasar en la participación de las mujeres ante este contexto? Y nos obliga a recordar el proceso de maquila en este país. ¿Por qué? Porque justamente fue la maquila la que dio lugar al inicio de las cadenas globales de valor en México, la operación, y se hablaba de una propagación de los empleos femeninos en su primer ciclo. Después se fue, hay otra autora, María Eugenia de la O, que dice, a partir de un tercer ciclo de la maquila hay una desfeminización del trabajo. Por lo tanto, esto nos haría pensar que el problema del trabajo lo van a tener hombres y mujeres en esta industria maquiladora. Y esto nos obliga a traer un texto a la mente. Por eso el libro de Aleida es tan enriquecedor, porque te está poniendo a pensar todo el tiempo de manera constante y nos hace referirnos o traer el libro, uno de los libros más bonitos que se han escrito sobre la maquila de Norma Iglesias, de la flor más bella de la maquiladora. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque si decimos, bueno, han identificado que en las maquiladoras hay una desfeminización, diríamos la opresión es para hombres y mujeres, pero no. Justamente Norma Iglesias nos dice, las obreras de las maquiladoras, como toda mujer trabajadora, se ven sujetas a una doble jornada de trabajo. Esto es algo que comparten con los obreros, pero nos dice claramente, la trabajadora, además de ser explotada como obrera, es oprimida como mujer, porque la explotación tiene que ver con la realidad económica de las relaciones capitalistas de clase para hombres y mujeres, mientras la opresión se refiere a la mujer y a las minorías dentro de las relaciones patriarcales, raciales y capitalistas. Por lo tanto, cuando está analizando estas cadenas de valor a través de la industria automotriz, nos habla, bueno, hay un contenido que se va a elevar, el contenido regional, y aquí está el tema de discusión. Las cadenas globales de valor, al fragmentarse, han limitado para los estudiosos el upgrading o el escalamiento de las capacidades laborales de las mujeres, porque solamente están repitiendo una operación. Entonces, aumentar el contenido nacional, hacer más dinámicas esas empresas, traerían mejores condiciones laborales para las mujeres. ¿Por qué? Porque venimos de un problema de opresión y en las relaciones de las maquiladoras. Entonces, esto lo establece la autora como un área de oportunidad que obviamente tendrá desafíos por solventar. Diríamos, están agradecidas las trabajadoras, según Norma Iglesias, por tener trabajo, pero también las condiciones son de opresión. Entonces, en esta contradicción es en donde se tienen que buscar las bases de la organización obrera. Carlos Marx diría que estarían los sindicatos como este centro de lucha entre el obrero contra el capital. Pero ahora, justamente, la reforma del 2019 y desde antes, aquí está un gran especialista en los problemas sindicales, cómo ya no son ese espacio de confrontación con el capital desde hace mucho tiempo, y ahora entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de organización laboral que permitirán trascender esta opresión laboral? De tal manera que la autora dice, tenemos pendientes de reforma laboral en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, que implican ir más allá del TEMEC. El que no quede en la parte enunciativa, diría yo, es decir, que no se limite a informar, depende de una demanda colectiva al Estado-Gobierno de ser garante del desarrollo humano de las mujeres. En la reforma del 2019 tendrá que
gestionarse dentro de un análisis sistémico donde el estado de las condiciones laborales, si son mejores o peores ante estas reformas, como dirían los abogados, es un fenómeno que admiro mientras sucede, o como diríamos los economistas, no hay cifras significativas que nos permitan ya decir que fue mejor. Entonces nos quedaremos con la máxima del derecho, es un fenómeno que admiro mientras sucede. Y obviamente la aspiración es cumplir el trabajo decente que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, lo que estableció la OIT. Entonces, tenía 15 minutos, creo que los he ocupado. Sí, Jimé. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, adelante. Sí. Bueno, eso es lo que... Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta muy pertinente reflexión que nos haces y concuerdo contigo cuando mencionas que el texto de Aleida, a partir de este enfoque novedoso y de justamente retomar todos estos aspectos, nos enfrenta a una reflexión constante que incluso como economistas a veces no está en el centro de nuestras discusiones, pero que definitivamente se tiene que incorporar no solo en el ámbito de lo laboral, sino también en esta perspectiva del derecho a las trabajadoras. Entonces, concuerdo con esto que la doctora Jimena nos estaba mencionando y agradezco muchísimo su participación. Ahora voy a darle la palabra, por favor, al doctor José Alfonso Bouzas. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco a la Facultad de Economía esta oportunidad de compartir nada más con un auditorio que registro 67 personas. Agradezco a Leida, una persona estimada, que por azares de la vida la conocí y que agradezco plenamente el incidente que me llevó a vincularme con ella. Tengo que explicitar una disculpa porque por aquello de los cambios en saldo de la pandemia, ahora uno se mete en la máquina y se olvida. En alguna ocasión que no hubiera sido como esta, pues quizás una hora antes me hubiera dirigido a la facultad, etcétera, etcétera, llegado a tiempo, en fin, que estaba yo embebido trabajando cuando se pasaron las 12 y yo no registré el que tenía que estar con ustedes, no que no lo registrara, simplemente se me perdió del escenario el incidente que me cambiaba mi dinámica. Hecha esta excusa, me meto al trabajo de Aleida y por delante diría yo que Aleida tiene un gran privilegio, yo diría que se lo debe a sus profesores de primera educación, porque esos son los que sientan las bases para leer y para escribir. Aleida tiene una estupenda capacidad para escribir. Casi es estar platicando con ella, una construcción gramatical que, pues, por muy limitado que uno sea, lo lleva de la mano a las ideas que quiere expresar. Y esta, pues, es una virtud para nosotros, los que estamos en la academia, porque mentira que los libros complicados son los mejores. Hay libros complicados que inevitablemente tenemos que leer y nos golpeamos la cabeza una y otra vez en una página porque no logramos desentrañar para dónde va el autor. Esto, bueno, pues así es y punto.
pero la manera de escribir a Leida, yo diría que es la ideal para comunicar, para enseñar y sobre todo para sembrar una inquietud por avanzar en el tema en el que nos involucra. El libro, bueno, ya la estructura la refirió esta linda chica Jimena Echenecki, a quien no tenía el gusto de conocer, pero bueno, hasta por su nombre tengo una especial inclinación. Se llama igual que mi hija, aunque ella con X. Pero además su manera de exponer, su manera de desintegrar el libro en sus diversas ideas, es propio de un trabajo académico femenino. No es casual, hay ciertas capacidades, incluso yo diría que también forman parte de la cultura, que llevan a realizar, digamos, este tipo de trabajos como el de Jimena. Ciertamente, como Aleida lo señalan, el Temec es una referencia obligada para el conocimiento o para la comprensión de las reformas en materia de trabajo 2017 a la Constitución, 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Aquí sí me gustaría, sobre todo porque son en su mayoría economistas, hacer una advertencia para no caer en la conclusión que también en cierta medida cae Jimena, de concluir el que las reformas laborales obedecen a los requerimientos del Temec. Calma. Ciertamente se dan en un contexto en el que aparecen casi como la consecuencia lógica de la suscripción del Temec. Pero, por favor, no juristas, sociólogos, economistas, politólogos, desde hace 30 años o más, nos preguntamos qué pasa en este país, que tenemos sindicatos y federaciones sindicales tan fuertes como la CTM o la CROC y unas condiciones de trabajo tan precarias como las que los trabajadores mexicanos tienen. Y digo, esta pregunta nos la hicimos hace más de 30 años y de manera colectiva, incluso a lo largo y ancho del país, y llegamos a la conclusión de acuñar el concepto contratos colectivos de protección patronal como forma de interpretar el por qué se daba esta aparente contradicción entre organizaciones fuertes y trabajadores precarizados. Eso nos llevó a comprender, bueno, que el aparato de representación sindical se movía por sus propios intereses. Ser dirigente sindical se había convertido prácticamente en una profesión, profesión de la que ninguna universidad otorga título, pero sí apreciábamos, como ahora lo podemos apreciar, que los líderes sindicales eran líderes de décadas, que los líderes sindicales se diversificaban en diversas ramas, sectores, regiones de la economía
y que contradictoriamente, conforme los íbamos analizando en su historia de vida, nunca habían trabajado los infelices. O sea, su ocupación era ser líder sindical. Como líder sindical habían nacido y bueno, prácticamente hubo muchos, no sería el caso referir a Fidel Velázquez, sino hubo muchos que dedicaron toda su vida a esto. Esto nos llevó a concluir, gracias a la interdisciplina, que en realidad el derecho de asociación y el derecho de contratación colectiva había sido secuestrado de manos de su titular, los trabajadores, y convertido en un patrimonio para intereses particulares de las direcciones sindicales, intereses económicos e intereses políticos. Por lo tanto, decir las reformas 2017-2019 son la respuesta o consecuencia del TEMEC es una verdad que hay que matizar, que hay que relativizar. Y pese a que soy jurista, yo aplaudo el TEMEC y he tenido serias críticas de colegas juristas porque es un convenio internacional sumamente hosco para México. Es más, es el primer convenio en donde yo aprecio el que se conviene en condiciones de desigualdad. Ese capítulo 23, apartado A, es casi un regaño, un apercibimiento, una crítica, una denuncia para nosotros los trabajadores mexicanos y para México. Y ya caray, dice uno, bueno, si los convenios se celebran entre iguales y este no tiene mucho de igualdad, no tiene mucho de equidad, no tiene mucho de respeto entre las partes. Bueno, acepto que hay un hilo conductor entre el TEMEC y las reformas, pero precedido por ese proceso al que hago referencia de más de 30 años. Dicho de otra manera, en el TEMEC se materializa, uno, el trabajo interno y dos, la experiencia internacional vivida en el TLC. En el proceso de puesta en marcha del TLC, nuestros amigos académicos y sindicalistas de Estados Unidos y de Canadá en diversas ocasiones llegaron a comentar, México es de los tres países el que tiene una mejor legislación laboral y una peor realidad laboral. Bueno, ahí fue la conjunción de dos trabajos y la consecuencia en este aparente regaño, yo la interpreto muy a la positiva. Los convenios de hoy, de una fase de desarrollo capitalista, ya ven que hablo también como economista, como politólogo, como sociólogo, no nada más como jurista, decía yo, en la fase que nos encontramos del desarrollo del capitalismo, que es una fase global centrada en el sector financiero, así como se caen las fronteras comerciales, deben caerse
las fronteras sindicales, las fronteras de las luchas de los trabajadores y también las fronteras del derecho laboral con límites nacionales. Y visto así, este grosero capítulo 23A, pues es una norma que responde a la actualidad. Yo creo que la revisión del artículo 123 de 1917 es mucho más, da muchos más elementos al que hace referencia Jimena. No está en el centro el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. No, 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 no. Hubo muchas otras cosas en el debate y en la materialización del artículo 123 de 1917. Entre otras, el reconocimiento del derecho de asociación, entre otras, la estabilidad en el empleo. Y así le podemos seguir. El tema de las juntas de conciliación fue un incidente del momento. Y fíjese, es interesante. En 1917 se parte de que los conflictos de trabajo no son conflictos, son diferencias entre el capital y el trabajo, y que si se sientan en la mesa la representación del capital, la representación del trabajo y un tercero, la representación del Estado, de manera amigable, compositiva, se puede concluir resolviendo la diferencia, que no el conflicto. En 1917 no se concibe que el vínculo laboral sea un vínculo que origine conflicto. De haber sido así, seguramente desde entonces se hubiera aplicado la clásica división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial y remitido los conflictos laborales a las manos del Poder Judicial. Pero como no se considera conflicto, sino meramente una diferencia de apreciación que poniéndole tantito y quitándole tantito llegará al equilibrio, por eso es que nacen las juntas de conciliación. En 2017 se da la reforma más importante al artículo 123. ¿Y por qué es la más importante desde 1917? Primero, porque barre con la existencia de las juntas y remite a los jueces de lo laboral. Segundo, y de particular importancia, porque se incorpora en el texto constitucional el derecho a la contratación colectiva. Y tercero, y también significativo, porque se abre el expediente de la conciliación, que aun cuando ya existía desde 1917, en realidad lo que hasta ahora vivimos son transacciones, que no conciliaciones. Quiero creer que el nuevo centro de registro y conciliación vendrá a resolver los conflictos del trabajo tal y como se desea en no más de 6 meses. Y para eso, bueno, vamos a necesitar certidumbre, una inspección en el trabajo lo suficiente para que no se tenga que debatir como se debate casi, casi desde si existo. El patrón arranca de negar hasta la existencia del trabajador. Bueno, eso es una discusión en un escenario judicial que por eso nos lleva 3 o 5 años
con la mayor facilidad. En la medida en que tengamos una estructura registral adecuada, entonces sí, las diferencias van a ser puntualmente establecidas y va a haber condiciones de conciliar, y en aquellas en donde no haya, pues la solución jurídica, judicial, en tribunales, va a ser más o menos oportuna, 6 meses. El gran aporte de las reformas 2017-2019 en materia de trabajo, además de lo que he dicho, es o tiene que ver con que el Frente Feminista se impuso a la reforma. Yo era uno de los que, pues con un origen de profundos resabios machistas, no tengo la culpa. Soy de una generación en la que, gracias a Dios, permítaseme decirlo, aunque no creo, hemos logrado remontar los resabios machistas. Pero créanme que la cultura machista es algo que nos cala, y yo digo a los hombres y a las mujeres, muy, muy de fondo. Y resolverlo es una tarea prácticamente histórica, cultural, que no lo vamos a hacer en 3 lavadas y ponerlo al sol. No, vamos a necesitar un proceso de cambio que ya se está viviendo. Yo escucho a los jóvenes de 17, de 20 años y me recuerdo, y mis respetos, digo, qué cambios, qué transformaciones tan significativas. No me pregunten yo qué hubiera dicho en vez de lo que les escucho a los jóvenes, porque me daría pena decirlo. Pero bueno, aprecio el salto. Decía yo, las mujeres organizadas para atacar el tema laboral fueron asiduas en buscar el que la reforma fuera permeada por un sentido de género. Antes de que tuviéramos el texto final, sí, yo participé y veo en el texto final, sobre todo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cosas en las que yo discutí y casi palabras que yo propuse. Pero al revisar tal y como se aprobó, veo que el papel que jugaron las mujeres en esta visión de género nos vino a dar una legislación laboral de un contenido profundamente diferente, modernizador, lo que ellas decían, una visión horizontal y no transversal de la presencia de género. Cuando yo me imaginaba lo que querían, decía yo, no, es que esto es redundante. Casi están pidiendo en que en cada artículo se establezca y la mujer, pero no, ya cuando revisé, trabajé la versión que fue aprobada, llegué a la conclusión de que es uno de los aportes más importantes, sobre todo para actualizar nuestra normatividad laboral. Ahora bien, para concluir con este matiz que doy al estudio de Aleida, ciertamente el gobierno norteamericano y también los canadienses fueron férreos en imponernos esta
este convenio, vamos a llamarle, 23 y 23A del TEMEC. Pero ojo, hay que buscar el porqué. Y ese porqué tiene que ver con las organizaciones sindicales norteamericanas principalmente. No es el gobierno de los Estados Unidos el que lo quiso. Fueron las organizaciones, particularmente la AFL-CIO, que con una visión por demás futurista, desde hace más de 20 años, viene haciendo trabajo para conocer a los trabajadores y la cultura de los trabajadores en México. ¿Y por qué? Bueno, pues porque saben que de Tlaxcala, de otros lugares del país, van a migrar caravanas de trabajadores que el día de mañana van a votar por las elecciones, sea demócrata o republicano, el ganador. Y la AFL-CIO, en un esquema corporativo, pero de características diferentes al nuestro, siembra acercándose al trabajador que va a ir allá antes de que vaya, y siembra buscando el que en México haya condiciones que eviten el dumping laboral, es decir, la competencia desleal, y el gobierno zorramente les dice que sí, pero tampoco se preocupa mucho porque se cumpla. Si me preguntan, ¿y qué va a hacer el gobierno cuando aquí no se cumpla con las disposiciones relativas a libertad, democracia sindical e igualdad? Simple y sencillamente va a decir: sanciónese a la empresa, sanciónese al país. Y para mis sindicatos yo cumplí. No me vengan a decir que no cumplí. El tratado corresponde precisamente con esa voluntad que establecimos. Bueno, este es un trabajo a largo plazo en el que, con una visión de sindicato global, identificado con los sindicatos norteamericanos y canadienses, tenemos que hacer trabajo. Y ese trabajo, el sector femenino nos pone la pauta de por dónde van las modificaciones. Agradezco a Leida, me parece que es uno de los análisis más serios que yo he revisado de las reformas 2017-2019 en el contexto del TEMEC, y aun cuando tanto ella como Jimena se les cuela el concepto nos obliga, bueno, pues creo yo que el saldo de la lectura que hacemos del trabajo de Leida nos permite ver que es algo más que una obligación. Es un cambio cultural que se tiene que dar y que, bueno, pues como todo, para aprender a hablar, primero hay que balbucear. Y si no balbuceas, pues nunca llegarás a hablar. Muchas gracias, agradezco a la facultad y a la autora. Muchas gracias, Y doctor. si es posible, pediría a Jimena que comparta sus acetatos, son muy didácticos. Claro que sí. Te prometo no plagiarlos. Siempre con el crédito a la autora. Así Muy es. bien.
Muchas Gracias. gracias, doctor José Alfonso, por esta interesantísima reflexión, de las cuales podemos rescatar muchos elementos que usted ha puesto en la mesa. Sin embargo, yo rescato ahorita el que ha planteado en relación a la tarea histórica de transformaciones profundas en las que estamos inmersos y cómo la organización de las mujeres desde muy diversos ámbitos están empujando con esa capacidad propositiva y transformadora. Muchas gracias. Voy a darle ahora sí la palabra a la autora. Adelante, Aleida, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Lorena Rodríguez León, a la Facultad de Economía por impulsar pues estos diálogos que estamos viendo y que me parecen muy enriquecedores. Ahora que escuchaba a mis colegas, la doctora Jimena Echenique, el doctor José Alfonso Bouzas, tomaba nota y decía, pues tenemos que seguir trabajando en nuestros propios estudios, en nuestros propios análisis. Y en particular, yo empezaría por este debate, porque es un debate que viene incluso con la red de mujeres sindicalistas también, que ellas son las impulsoras de este estudio, que me pidieron realizar este estudio y yo con muchísimo gusto accedí, muy interesada además en el tema de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras y del TEMEC. Y empezaría por decir, esta observación que la doctora Jimena Echenique la tengo que liberar porque yo lo posicioné en el texto, de decir esto que el doctor José Alfonso Bouzas y que la red de mujeres sindicalistas también me interpelaron y me dijeron, era, ¿por qué pones énfasis, tanto énfasis en decir que la gran reforma de mayo de 2019 es producto de una obligación que está planteada en el TEMEC? Bueno, creo que puedo iniciar comentando eso y luego posicionar los temas centrales del estudio que tienen que ver con la pregunta de ¿qué dice el TEMEC en materia de políticas de igualdad y derechos de las mujeres trabajadoras? Pero empezaré por el debate anterior. Y lo entiendo porque, como bien señala el doctor Alfonso Bouzas, no podíamos dejar de decir, y había que matizar, y lo traté de hacer después de una primera lectura de mis colegas sindicalistas, de que la reforma no era solo producto de esa obligación. Voy a contextualizar para quienes están acompañándonos. En las negociaciones del TEMEC, es decir, cuando el TLC todavía era vigente, pero se estaba negociando el nuevo acuerdo comercial, se estableció un anexo 23A, o sea, es un anexo, en donde se establece así, si ustedes se van al TEMEC y lo leen, le ponen la condicionante a México para firmar el acuerdo de llevar a cabo una serie de reformas que hice yo también en el estudio, y eso lo pueden revisar, y si me permiten la liga, no sé, maestra Lorena, si ya se la estamos compartiendo, porque es un estudio de libre descarga. Ok, ahora se los compartimos en el chat para que lo puedan consultar y distribuir. Muchas gracias. Y entonces, en ese anexo está pues una ruta de trabajo que le implica a México, fíjense, y en eso también tienen razón los estudiosos y estudiosas de este tema, los que han estado involucrados en los procesos de cambio del mundo laboral, que no que no se daba a partir de este condicionamiento. Eso es verdad, eso hay que incluso incluir un apartado, si yo tengo tiempo y me permite, la Fundación Frey Sheverd en una segunda edición, porque está por salir en la Fundación Frey Sheverd este texto ya como libro, que ya no me dieron tiempo de agregarle un capítulo, pero en una segunda edición es posible que estoy obligada y me siento comprometida a hacerlo, en explicar un poco el proceso histórico que, como bien señala el doctor Alfonso Bouzas, y me lo han hecho énfasis compañeras maestras como Inés González y Rosario Ortiz, que es un proceso que viene de largo, de tiempo atrás, con muchas propuestas en donde yo también he estado involucrada en algunos momentos y los he estudiado no tan a fondo como lo hacen los que están de tiempo completo en esto. Sin embargo, habría que hacer un preámbulo para explicar todos esos impulsos, todos esos trabajos, todas esas propuestas legislativas
que muchas veces lograron permear en la Constitución, en la legislación, pero no al grado de la de 2019. Por eso incluso allí lo señalo también en el texto, que retomando a autores y autoras como el doctor Alfonso Bouzas, que dicen es una de las reformas más importantes después de la de 1917, cuando se incluyen los derechos laborales en la Constitución de 1917. Eso es real. Sin embargo, me parece, a lo mejor hay que hacer énfasis en todo el proceso anterior de lucha de los sectores progresistas del país, de organizaciones sindicales progresistas, porque no todas han querido, digamos, democratizar el mundo del trabajo, esto está claro, ¿no? Ahora, habría que decir todo ese proceso, si tenemos ese espacio para historizar las luchas sindicales, las luchas de los y las trabajadores, etcétera, etcétera, pero me parece que era importante señalar que hay una coyuntura política de un nuevo gobierno, un gobierno progresista y que está planteando una serie de transformaciones también en el mundo del trabajo, que aunado a ese imperativo que le pone la negociación del TEMEC, se gesta, se puede cristalizar. Tal vez sin ese imperativo del anexo 23A del TEMEC, porque fue un condicionamiento, sino incluso la reforma que se hizo un año antes, muy insistente en que se hiciera antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, que fue en 2020, en junio o julio de 2020. Entonces, me parece que no hubiera alcanzado ese nivel de cristalización. Es lo que estoy tratando más bien de mencionar allí y le falta el matiz, todo este matiz, todo este contexto de explicación que habría que agregar, ¿no? Pero creo que hay una parte que me parece que hay que ubicar, o sea, que tenemos que ubicar y que me parece que también el doctor Alfonso Bouzas lo señala, no es el gobierno y ese dato es muy importante que se haga énfasis en él. No es tanto el gobierno estadounidense el que quiere que se democraticen las relaciones laborales en México, porque parecería una cosa muy... ¿por qué se interesa tanto en que el mundo del trabajo de México se democratice? No, son las organizaciones laborales y sindicales estadounidenses sobre todo, porque las de Canadá participaban, pero no con la fuerza, como lo señala, con la fuerza que lo hacen organizaciones como la ALFA-CIO, ¿no? Entonces, esos detalles de contexto de luchas político, social, tiene que estar en este tipo de estudios cuando nos permitan más espacio. Cuando digo esto, no me quiero justificar, pero nos pedían solamente 40 páginas. O sea, era un estudio acotado que tenía que ir a la yugular en términos de qué decía el TEMEC en materia de políticas de igualdad y de los derechos de las trabajadoras. Y en ese sentido, el objetivo del estudio particular era conocer el entramado jurídico que genere derechos y mecanismos de exigibilidad de derechos para las y los trabajadores, y en particular para las mujeres trabajadoras. Por supuesto, hay un capítulo 23, ese sí, creo que eso es algo que debemos destacar respecto del TLC anterior, es decir, del Telecam, ahora TEMEC en nuestro país, llamado TEMEC en nuestro país, porque el capítulo de derechos laborales está en el cuerpo del tratado. Es el capítulo 23 que dice derechos laborales, lo cual no se tenía como tal, sino como un anexo en el TLC. Es decir, si hablamos en términos jurídicos, tiene una normatividad, tiene una jerarquía normativa superior a que si está en un anexo, ¿no? Es como un anexo siempre es vete a las letras chiquitas, vete a lo que está agregado como si fuera algo importante, pero no tanto porque no está en la estructura. Aquí se logró que estuviera en el capitulado del TEMEC, en el capítulo 23. En ese capítulo 23, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos resaltar? Derechos laborales, el compromiso que hacen los tres socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y México, en materia de derechos laborales. Como es un tratado comercial, prácticamente todo el tratado abunda y regula las relaciones de comercio, de libertad de comercio y de las sanciones, etcétera, etcétera.
que va a haber, que va a ser materia del tratado. Sin embargo, hay un capítulo especial en donde se pone énfasis en los derechos laborales y los 3 socios comerciales se comprometen a respetar los 4 fundamentales derechos del mundo del trabajo reconocidos por la OIT, ¿no? Estos derechos del trabajo, que son libertad sindical, negociación, que se respeten los derechos de los niños, o sea, que no haya trabajo infantil, que no haya discriminación en el empleo y la ocupación, etcétera, etcétera. Allí lo ponen de una manera muy enfática de que está al nivel de derechos, digamos, fundamentales, los derechos del trabajo, o sea, los derechos laborales como derechos humanos, como derechos fundamentales. Así lo está planteando, es decir, que cualquier queja o también cualquier denuncia que se haga sobre el no ejercicio o el incumplimiento de algún socio de los 3 socios comerciales en la materia de derechos laborales va a ser motivo de una queja, puede ser motivo de una denuncia dentro del incumplimiento del tratado del TEMEC, ¿no? ¿Qué hay en ese sentido? ¿Qué hay sobre políticas de igualdad y derechos de las mujeres trabajadoras? Bueno, hay 4 fundamentalmente y una de ellas es la promoción de la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo. Hay algo que me llamó mucho la atención y que me parece muy importante como herramienta de lucha, como herramienta de denuncia, es que no es solo por sectores productivos. Aquí ponen énfasis en el incumplimiento de derechos en el centro de trabajo, en la empresa específica, donde esté ocurriendo el hecho de incumplimiento de un derecho, ¿no? Uno de ellos entonces es promoción de la igualdad de las mujeres en el centro de trabajo. Esto es obligaciones que se derivan no solo para el socio comercial, así en general, en abstracto o grueso, como sería México, como sería Canadá o Estados Unidos, sino también los empleadores y también los sindicatos y en particular también los trabajadores. Entonces, allí es importante hacer ese énfasis porque así lo dice el TEMEC, con énfasis en el centro de trabajo, ¿no? 2, no discriminación en el empleo y ocupación. Es decir, cuando haya una situación en la que se pueda documentar que hay discriminación en el empleo y en la ocupación, entonces se pueden activar una serie de mecanismos de queja también, ¿no? También con énfasis en el centro de trabajo. Aquí es un elemento que se añade y que le pone relevancia a que no va a ser por sectores en general y dificultando la posibilidad de la demanda de un derecho o de la exigibilidad de un derecho, sino cada centro de trabajo en el marco del TEMEC, si es un centro de trabajo que produce o genera bienes o servicios que son motivo del comercio entre los 3 países, entonces tiene que entrar en la demanda de los derechos, del cumplimiento de los derechos. 3, atención de la violencia de género en el ejercicio de los derechos laborales. Y aquí este es un punto relevante. ¿Por qué? Porque los centros de trabajo, según el TEMEC, o sea, según la obligación del TEMEC, porque esta no es un entramado jurídico opcional, que como sí pasa muchas veces en el caso de los convenios de derechos humanos, aunque en nuestro país ya tenemos el artículo 1 en donde entran todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos como obligatorios. Pero aquí, en materia comercial, si algo sabemos, si hemos aprendido a lo largo de la historia, es que los tratados de comercio tienen unos mecanismos de exigibilidad y sanciones tan fuertes que ningún país que lo firme se puede salvar de cumplirlos, y si no los cumple, de estar en paneles, de estar en arbitraje, de estar demandado y enjuiciado, ¿no? Y eso genera muchas sanciones económicas o comerciales que le traen mucho costo a los países, ¿no? Entonces, esto de atención de la violencia de género en el ejercicio de los derechos laborales quiere decir que cada centro de trabajo que esté en el marco del TEMEC tiene que crear instancias internas para la atención de los casos de violencia, violencia laboral y violencia en razón de género, violencia contra las mujeres. Violencia laboral sabemos que
todos lo podemos padecer, todos los trabajadores y trabajadoras, pero también en particular la violencia de género, ¿no? Que es de lo que hemos estado comentando también aquí, que se analiza en el documento. 4. Otro de los ejes que plantea el TEMEC en materia de políticas de igualdad y derechos de las trabajadoras es la cooperación en el tema de género, trabajo y empleo entre los socios comerciales. Esto es todo un espacio en el que los 3 socios comerciales pueden estar intercambiando buenas prácticas en materia de género, en materia de trabajo, en materia de empleo, y pueden pueden estar colaborando con estadísticas, con creación de bases de datos, con cómo siguen los casos de violencia, cómo se dan las políticas de no discriminación, cómo se da la promoción de la igualdad en los centros de trabajo. Es decir, hay una serie de mecanismos para llevar a cabo esa cooperación y cómo puede mejorar las prácticas de los 3 países. Hay mucho que hacer allí, hay una ventana abierta para que nosotros aprendamos de los 2 países y ellos aprendan de nosotros en las buenas prácticas que se generen, ¿no? Solo me resta decir, no quiero abundar mucho más porque hay un momento en el que podemos intercambiar reflexiones con la audiencia, con quienes nos están haciendo el favor de acompañarnos, pero quiero decir que es importante que lo menciono en el texto y lo he dicho en otros espacios, que así como se ha avanzado en el ámbito laboral, en el campo laboral, se ha ido democratizando poco a poco. Es una lucha que viene de muchos años y aquí hay muchos actores que han estado de manera presencial y poniendo el cuerpo, la mente, el espíritu en todo esto. Si se ha avanzado en la negociación auténtica del trabajo, en ir contra los contratos de protección patronal, colectivos de protección patronal, y también contra los sindicatos charros, contra los sindicatos corporativos, me parece que el siguiente paso, que además nos hemos tardado en dar, es reconocer que si no se democratizan las relaciones laborales de género y se da toda una inclusión equitativa de las mujeres en el mundo del trabajo, en todos los sectores, en los sindicatos, en los espacios de trabajo y demás, no vamos a tener todavía una democracia sindical auténtica. Es decir, es un paso que se tiene que dar y por eso para mí es muy importante que estudiosos y comprometidos como el doctor Alfonso Bouzas y muchos otros hombres, varones, estén en estos temas, comprendan este tema, porque no se puede seguir pensando que el tema de género es un tema de mujeres y solo hablado y estudiado por mujeres, sino que entendamos que si la mitad de la población, la mitad del mundo del trabajo no está participando de manera equitativa e igualitaria en el mundo del trabajo, algo no está bien. Y si algo no está bien, tenemos que seguir haciendo propuestas, tenemos que seguir haciendo crítica y propuestas para salir de ese atolladero. Me parece que se empieza a ver compromiso, como lo estamos escuchando acá, que la Facultad de Economía también impulse, por ejemplo, con la maestra Lorena Rodríguez León en la Secretaría General, este tipo de debates, de análisis, que la doctora Jimena Echenique esté aquí con ese nivel de precisión de los análisis, que el doctor Alfonso Bouzas esté aquí con ese compromiso y contextualizando cómo han sido las luchas y ustedes nos estén compartiendo sus reflexiones en algún momento. Claro que eso va a ser el motor de cambio en el orden patriarcal laboral que también venimos arrastrando y que queremos cambiar. Pues, gracias por los minutos y por la atención. Muchísimas gracias, Aleida. Pues bueno, como siempre, un placer escucharte con tanta pasión en relación a este tema tan importante. Y pues bueno, tenemos ya algunas participaciones y preguntas en el chat. Aquellas personas que quieran seguir participando, por favor, adelante, el chat está abierto. Voy a plantear ahorita las preguntas que han llegado y entonces, bueno, ahí los panelistas que quieran tomar la palabra para dar respuesta. Tenemos la participación de Eder, que dice, sabiendo que en el sector informal labora más de la mitad de la población ocupada femenina, ¿cuál es el impacto que realmente tendrá
la búsqueda de la democratización del trabajo configurada en el TEMEC. No sé si quieren que lea la siguiente y les doy la palabra con las 2 preguntas que tenemos hasta ahora y vemos si llega alguna más. Ahora, la participación de Juan dice, dado que los sindicatos están organizados por una estructura machista, ¿cuáles son las medidas que estos sindicatos han implementado para mermar la precarización del trabajo femenino y cuál la participación de las trabajadoras? Entonces, les doy la palabra. Adelante. No sé si ¿Quién Jimena quiere, o si si quieren comentar en algo, el si no mismo yo orden en que, y no sé si va a llegar alguna más, sino también ahí podríamos aprovechar para hacer alguna reflexión final. Entonces, podemos hacer el mismo orden de la presentación. Adelante, Jimena, por favor. Gracias. Qué importante pregunta. ¿Qué pasa con el trabajo informal que no está cubierto, ¿no?, por estas leyes laborales? Se van a quedar entonces sin esta protección, incluso en términos de equidad de género. Eso es una pregunta que, bueno, aquí están grandes especialistas en derecho laboral y yo más bien diría, en términos de política económica, nuestro ejercicio es tratar de reducir el trabajo informal, ¿no? Y volverlo a la formalidad justamente porque no es un problema de impuestos nada más, de que paguen impuestos, sino es un problema de su ejercicio de derechos laborales. O sea, están desamparados en la informalidad. No cambiar esta narrativa de no pagan impuestos y más bien llevarlo a la narrativa de es por tu derecho laboral. Entonces, yo aquí, esa sería mi respuesta, que en términos de política económica se trataría de incrementar los trabajos formales y aquí nuestros juristas especialistas nos dirán cuál es el desafío en términos normativos, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Adelante, profesor José Alfonso. Su micro está apagado. Perdón, preguntaba cuál era la idea de la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué? Sí, decía, dado que los sindicatos están organizados por una estructura machista, ¿cuáles son las medidas que estos sindicatos han implementado para mermar la precarización del trabajo femenino y cuál la participación de las trabajadoras? Bueno, creo que las dos pueden ser más o menos de manera breve contestadas, dando entrada a la respuesta. La respuesta da para un tratado cada una de ellas. Ciertamente, la mayor parte de la población económicamente activa ocupada está en el sector informal. Y eso no lo podemos evitar, es de facto. Pero eso no nos lleva a renunciar, digamos, a aquellas piezas claves como es el derecho de asociación, como es el derecho de igualdad ante el trabajo, incluso en la lógica de abatir el sector informal con normas que conlleven el proceso de formalización. No me pidan más porque no tendría yo más que esa idea de que la informalidad se resuelve pues con un trabajo, con un proceso social que lo diluye. Respecto a la segunda pregunta, yo diría que las reformas de 2017 a la Constitución, 2019 a la Ley Federal del Trabajo, impactan precisamente en el tema que se hace referencia, digamos así, rápido recuerdo, el que se establece que los estatutos de las organizaciones sindicales
tienen que ser actualizados para responder a la reforma reglamentaria a la Ley Federal de Trabajo. Y uno de los aspectos en donde tienen que ser actualizados es precisamente el que la ley dice que las directivas sindicales deberán tener una expresión, una concreción de equidad de género, es decir, el porcentaje de trabajadores o trabajadoras deberá reflejarse en el comité ejecutivo de la organización sindical. Claro, estoy hablando de la ley y concluiría diciendo, esta ley tiene un gran talón de Aquiles. Las reformas, sobre todo la Ley Federal del Trabajo, tienen un gran talón de Aquiles. Si los trabajadores no las hacen suyas, es letra muerta. Y bueno, yo personalmente creo que ya no me tocará vivir un nuevo proceso que reactive esto. Casi pongo chonguitos porque esto funcione para alcanzar a ver los primeros frutos de este proceso de reforma. Gracias. Muchas gracias, doctor José Alfonso. Ahora le voy a dar la palabra a Leida, por favor. Sí, bueno, mis colegas ya hicieron comentarios que yo solamente me permitiría agregar alguna reflexión al respecto. De la primera, efectivamente, cuando se nos pregunta, pero todas aquellas trabajadoras y todos aquellos sectores que no están en el marco del TEMEC no se van a ver, digamos, obligados, compelidos a cumplir lo que señala el TEMEC. Efectivamente no, pero el TEMEC, al recuperar también el marco normativo de la OIT, recordemos que los derechos fundamentales en el trabajo, todos los que integran la OIT, países como el nuestro, están obligados a respetar esos derechos. Entonces, me parece que si seguimos visibilizando lo obligatorio que tiene el TEMEC en materia de derechos laborales fundamentales y que eso beneficia a las mujeres trabajadoras, podemos conectar con la ampliación del respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras, sea o no del sector que esté en el marco del TEMEC. Eso es algo que en el aprendizaje, en la pedagogía que estamos haciendo del uso de los derechos, primero del reconocimiento de los derechos en este tipo de tratados y en nuestras leyes y en la Constitución, podemos hacer un camino de aprendizaje, y lo estamos haciendo desde hace muchos años, de tal manera que eso no solamente quede en un sector, o sea, no solamente quede para un sector de la población, en este caso para el sector de las trabajadoras en el marco del TEMEC, sino que se amplíe. Ese por un lado. Por el otro, de la segunda pregunta, me parece que está contestado de alguna forma por el doctor Alfonso Bouzas con esto que implica la reforma laboral del 2019, en donde tiene que haber una representación en razón de género, que ya es también una obligación. Y por el otro lado, me parece también que hay que conectar el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras, la no discriminación y la atención de los casos de violencia como temas prioritarios en el mundo del trabajo. Al estar conectados como temas prioritarios, que los aborden los centros de trabajo, que tengan esas obligaciones los empleadores, los sindicatos, los y las trabajadoras y el gobierno, me parece que eso va a generar una mayor democratización en materia de relaciones laborales y de género. Y eso creo que va impulsando ciertas sinergias, ¿no? También hay que recordar que en la reforma de 2019 se obliga a los empleadores en coordinación o en comunicación con los sindicatos a tener un protocolo de atención de los casos de violencia en el mundo del trabajo, en razón de género también o contra las trabajadoras, ¿no? O sea, tiene que haber
un procedimiento que cada empleador en comunicación con los sindicatos generen ese protocolo en los que esté señalado cuál va a ser la instancia a la que se va a interponer la queja, la denuncia de un caso de violencia, y eso va implicando que se entienda que tanto los sindicatos en sus procedimientos internos y en lo que tienen que hacer, como los empleadores, como cada trabajador y trabajadora, tenga que ubicar que si no se genera un ambiente libre de violencia en el trabajo, estamos conculcando derechos, ¿no? En este caso, derechos de las trabajadoras o en razón de varios temas, en razón de género, en razón de la etnia, en razón de discriminación, cualquier tipo de discriminación que haya en el mundo laboral. Me parece que eso también democratiza y mejora las condiciones laborales en las que se encuentran las mujeres trabajadoras, por ese lado. Y sí, recordar que el 60% de las mujeres que están en el mundo del trabajo tienen trabajos informales. Y eso es algo que la política laboral de gobierno y los empleadores y los sindicatos tienen que seguir impulsando para que mejoren las condiciones, ¿no?, laborales de las mujeres trabajadoras. Muchísimas gracias, Aleida. Muy bien, pues bueno, hemos llegado así al término de esta presentación tan interesante. Ha sido una jornada muy enriquecedora gracias a las participaciones y reflexiones tanto de Jimena como de José Alfonso y de la propia Aleida. Yo creo que es justamente en el ámbito de las universidades donde también tenemos que dar estas discusiones que permiten reflexionar en relación a las transformaciones de nuestras prácticas cotidianas, justo para que nuestros estudiantes que nos acompañan, muchas y muchos de ellos ahora, y que son los futuros tomadores de decisiones, puedan incorporar estos nuevos enfoques y perspectivas de análisis para contribuir, en este caso en específico, también a lo que la propia autora, Aleida, ha denominado la despatriarcalización del mundo del trabajo y avanzar hacia la erradicación de la violencia y discriminación que viven las mujeres, no solo en el ámbito laboral, sino prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Entonces, no me queda más que agradecer su valiosa presencia y esperemos que estemos compartiendo este tipo de espacio en el futuro. Muchas gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Muchísimas Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Los colegas. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Muchas gracias a quien nos acompañó también en la transmisión. Gracias. Gracias. Gracias.